Hola, empezamos con el podcast de Adarve, correspondiente al 27 de noviembre de 2022. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va eso? Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros, la verdad. Domingo por la mañana, tempranito, pues encantado de estar con vosotros y de poder hablar con los partícipes, ¿no? Tenía ganas ya de que pudiéramos empezar también a comunicar con ellos. Arturo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Como dice Manuel, pues contento de juntarnos otra vez y de dirigirnos a los partícipes, ya que no puede ser bidireccional, pero a los interesados y gente que esté interesada en el compartimento. Muy contento. Marcos, buenos días. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues nada más que añadir a lo que comentáis. Encantado de estar con vosotros y compartir este rato de comentar nuestras cosas, ¿no? De nuestro compartimento. Muy bien, pues antes de empezar vamos a hacer un pequeño disclaimer. Básicamente los participantes en este podcast formamos Adarve Gestión de Activos, que asesora el fondo Gestión Boutique 8 Adarve Altea. Ninguna de las opiniones vertidas en este podcast se deberían de entender como una recomendación en ningún sentido, ni sobre Adarve Altea ni sobre ningún otro activo financiero, y se emiten únicamente a efectos divulgativos. Tanto el fondo como los asesores podemos estar invertidos en cualquier posición o tomar decisiones de inversión sobre cualquier activo en las próximas horas y sin previo aviso. Para cualquier tema relativo al vehículo y su contratación, les rogamos diríjanse a la gestora Ant Bank Wealth Management o a cualquiera de los comercializadores autorizados. Toda esta información está disponible de forma gratuita y accesible en la página web de la gestora Ant Bank Wealth Management y en la página web de la CNMV, www.cnmv.es. Pues nada, dicho este disclaimer, que bueno, yo creo que era importante también porque hay que comunicar de manera adecuada, podemos empezar si queréis. Muy bien. Venga, ¿quién se anima? ¿Cómo habéis visto este tiempo? Bueno, desde el punto de vista de cómo estamos viendo el vehículo de inversión y cómo lo estamos viviendo desde dentro y demás, pues la verdad es que bueno, ya yo particularmente muy contento. Estoy muy contento de estar trabajando y mejorándolo y bueno, pues la forma en la que lo estamos viendo evolucionar, pues a mí la verdad es que me está gustando, ¿no? Hace años que empezamos con esto, ¿no? Y tengo la misma ilusión o más que el primer día, ¿vale? Así que muy contento, la verdad. Sí, la verdad es que son tiempos convulsos, ¿no? Por todas las cosas que están pasando en el mundo, por la incertidumbre que hay y demás. Pero bueno, esto, el que tiene un poco de memoria sabe que siempre hay algo, ¿no? Que algo sobre lo que los medios, pues, digamos, dirigen la atención y sobre lo que uno se puede preocupar si se quiere preocupar, ¿no? O sea, entonces, pues nosotros siempre tenemos la misma filosofía de no preocuparnos por las cosas que no podemos controlar, ¿no? Y sí intentar trabajar sobre lo que está más cerca de nuestro control. Y en este sentido, pues aunque somos conscientes de todos los retos y de todos los riesgos que hay en el mundo, pues es algo que lo observamos y como en muchas otras ocasiones, pues esperamos que las cosas vayan evolucionando. Puede ser a mejor o a peor. O sea, nosotros yo creo que todos somos optimistas en el sentido de que el mundo pues siempre ha ido evolucionando a mejor. Que en la escala en la que nosotros nos movemos, pues a lo mejor no lo es, pues a lo mejor, pero ¿para qué vas a pensar que no lo es, ¿no? Es decir, simplemente vas a tener en la información que tienes, toma decisiones con datos y con evidencias dentro de que estamos en un contexto siempre probabilístico y nada, y intenta disfrutar, ¿no? Pues sí, yo también lo veo un poco de la misma manera, ¿no? En cuanto al trabajo o al comportamiento del fondo, pues muy contento con su evolución, ¿no? La verdad es que, bueno, muchas veces hemos comentado, ¿no? Que en los tiempos cortos hacer, digamos, pues valoraciones siempre pueden dar lugar a que tengan, digamos, bueno, pues como dice Arturo, ¿no?
vaivenes de las propias situaciones de mercado y de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Alguna vez hemos comentado en el blog que muchas veces en el largo plazo, a 10 años, pues puedes capturar una rentabilidad muy fuerte, pero durante muchísimo tiempo pues estás a lo mejor sin rentabilidad o incluso con pérdidas latentes, ¿no? En este sentido, sin hacer tampoco, digamos, ninguna valoración más allá de lo que se pueda ver con perspectiva, comentar que el compartimento, allí donde estamos invertidos, ¿no? Tanto por tipología, ¿no? O capitalización de las compañías, pues la verdad es que con las comparativas que se puedan ver así con perspectiva, pues la verdad es que el comportamiento está siendo, yo diría que hasta incluso mejor de lo esperado. Pero bueno, esto como siempre, pues visto con perspectiva y con largo plazo, ¿no? Porque, bueno, a nadie se le escapa pues que este año pues está siendo muy convulso para ciertas compañías, incluso las de pequeña capitalización. Pero bueno, siempre actuamos sobre, lo comenta Arturo, ¿no? sobre las cosas que podemos controlar y fuera de ello, pues largo plazo y expectativa. En este sentido, ya para cerrar un poco esto que estoy comentando, a mí me está sirviendo Adarve dentro de lo que es el fondo de inversión de un compartimento, un fondo base en el que puedas, digamos, rentabilizar gran parte, si no todo el capital a largo plazo. Yo precisamente esta mañana estuve también preparando un artículo, ¿no? Para el blog, que espero que pueda sacarlo durante los siguientes días, porque llevaba pues algún tiempo dándole vueltas a la idea. Sí que es verdad que la distribución geográfica que tenemos nosotros es tremendamente diferente, ¿no? Lo que se suele ver por ahí. Hace poco, cuando publicamos la carta, el país donde más posiciones teníamos, y que bueno, que luego comentaremos más también un poco de esto, pero era Turquía, pero luego pues bueno, hay una gran cantidad de países diferentes, ¿no? que también, digamos, pues forman parte un poco del universo de empresas invertibles. Hay cosas en Singapur, en Sudáfrica, en Finlandia, Reino Unido, Estados Unidos, lógicamente también. Y entonces pues me dio también un poco por pensar, porque los seres humanos muchas veces tenemos un poco la tentación, ¿no? De esto o esto, ¿no? Lógicamente, cuando tú ves una distribución de un MSCI World, son distribuciones que tienen un peso pues bastante fuerte también hacia Estados Unidos, ¿no? Que también por buenas razones durante los últimos, digamos, muchos últimos años ha sido con diferencia pues digamos, la mejor rentabilidad también que ha habido. Pero entonces me dio por pensar un poco y estuve investigando sobre a principios de 1900, ¿no? También un poco de cómo sería, te ponías un poco en la piel de un españolito, ¿no? Que cogiera un barco de aquellos gigantes y se fuera a hacer fortuna. Y por ejemplo, Argentina pues fue un país también que en los primeros 50 años del siglo pasado, pues aquello era una economía muy rica, ¿no? Con muchísimos recursos naturales, con una gran agricultura, ganadería. Y bueno, en aquella época el PIB sorprendentemente, pues bueno, sorprendentemente visto con la óptica de ahora, no con la de entonces, era pues como un 10% mayor que el de Francia, ¿no? Sin embargo, pues luego en los otros 50 años, pues lógicamente la historia ya sabemos cómo evolucionó. Pero en aquella época, quizás Estados Unidos, lo hemos comentado con Arturo alguna vez esto, ¿no? Que quizás era más emergente todavía, ¿no? que lo que sería a lo mejor un país tan rico como era Argentina, ¿no? Y entonces te das cuenta como realmente, y aquí lo enlazaba también, ¿no? En el pensamiento que tenía, esto que tú, Marcos, dices mucho, de que siempre tiene que haber una parte de tu cartera con la que no estés del todo cómodo. Yo creo que no sabes realmente nunca cuál va a ser la exposición correcta, ¿no? Pero a veces yo creo que más que, ¿no? Cuando miras una cartera globalmente, más que pensar que si tiene que ser, es decir, porque la narrativa imperante ahora pues es que todo el mundo tiene una determinada tipología de concentración pues muy profunda, a lo mejor con Estados Unidos, pues a lo mejor no tiene por qué ser abandonar eso, ¿no? Pero a lo mejor puede ser tener eso y tener otra manera diferente también de estar geográficamente en el mundo, ¿no? Y con otra manera de entender esa diversificación, y por eso yo estoy tan contento y tan satisfecho, ¿no? Yo creo que de lo diferente al final que está siendo el vehículo en sí, y por eso pues me parece interesantísimo. No sé qué pensáis vosotros de esta chapa que os he soltado. Bueno, yo coincido plenamente, vamos.
lo veo siempre como una forma diferente de estar diversificado en el mundo. Si tú ves la composición del MSCI World, pues, como bien dices, tiene mucha exposición en Estados Unidos y en muchos países desarrollados, ¿no? Algo también, lógicamente, en Asia, etcétera. Podrías complementarlo con un Emerging Markets, ¿no? Que también tiene exposición, por ejemplo, en China, ¿no? Porque esto Marcos lo conoce bastante bien, ¿no? ¿Vale? Pero claro, ¿qué otros índices, ¿no? te garantizan también exposición, ¿no? A otras economías, ¿vale? Donde a lo mejor pues, no están tan presentes, ¿no? Pues bueno, pues esto es donde nosotros sí estamos en este momento. Esto no quita que no estemos también en Estados Unidos o en Japón, ¿vale? Porque estamos también, ¿no? Lógicamente. Y luego, hoy podemos estar con más peso y mañana con menos y viceversa. Pero sí, es una forma diferente porque nosotros estamos invertidos en todo el mundo y es una forma diferente de hacerlo como lo hacen actualmente los índices, ¿no? Fijaos que eso que comentáis es un poco el hecho de que cierto comportamiento en la tipología de las compañías que tiene Adarve Altea pues haya sido bastante bueno. Porque si no fuese así, si estuviésemos, digamos, expuestos a los mercados, a lo mejor, entre comillas, llamados tradicionales, pues obviamente este año pues hubiera habido, digamos, un sufrimiento, vamos, en cuanto a la rentabilidad, ojo, que siempre decimos de corto plazo, porque oye, los activos, los índices, ya sabéis que no estamos, nos parecen formas muy eficientes de invertir, y a largo plazo porque no podemos poner foco en el corto. Y lo que comentaba José, pues evidentemente nosotros siempre nos va a pasar el tema de que siempre algo nos va a doler, ¿no? O sea, un año como este, que una tipología a lo mejor pues blend value, pues se ha comportado muy bien a contramercado, por así decir, en contra de lo que es una tipología pues más de crecimiento, que venía haciéndolo muy bien en la época de la pandemia y que ahora pues está más resentida, pues va a hacer que nosotros estemos siempre pues en eso que siempre comenta Arturo, ¿no? En intentar estar durante muchísimo tiempo en la mitad para a largo plazo estar de los primeros. Y ese es un poco el objetivo también de lo que comentaba antes, de llegar a ser, digamos, un fondo base de ahorro de largo plazo. Sí, a ver, yo, vamos, evidentemente no puedo estar más que de acuerdo con lo que decís. Yo siempre hay un tema, ¿no? que igual es una analogía que yo no sé si tendrá algo de ciencia detrás o no, pero pienso muchas veces que aunque lo que importa siempre en cualquier, no sé, razonamiento o empresa en el sentido no empresarial de la palabra, sino en el sentido más abierto, o cualquier otra iniciativa o incluso comunicación, lo que importa, uno podría pensar que es el fondo, ¿no? Es decir, al final, cuando tú dices algo, pues lo que importa es que sea verdad, o que el producto que vendes pues que dé valor al usuario, que seas honesto con la gente, que todo esto tenemos claro que es importante, ¿no? Pero luego te das cuenta de que claro, la gente también nos fijamos mucho en las formas, ¿no? Y claro, siempre algo, pues si te presentan un producto en una caja que se está cayendo a trozos o te lo presentan en una caja bonita, pues te gusta más. El producto es el mismo, el valor que te va a dar es el mismo, ¿verdad? O si ves a una persona, pues no sé, y no quiero ser aquí, no, o sea, pues con un aspecto determinado, por lo que sea, por tus sesgos personales o lo que sea, pues a unos nos gustan más y a otros nos gustan menos, ¿no? Y sin querer caer en el tema de la corrección política, donde vengo a llegar, es que evidentemente muchos vehículos hay por ahí gestionados y asesorados con grandes, pues de formas, con gente que sabe mucho, que son expertos y que hacen ciertas cosas, ¿no? Nosotros, ¿por qué creímos que tenía sentido asesorar un vehículo como Adarve Altea? Pues porque pensamos que estábamos haciendo unas ciertas cosas basadas en valores o en criterios con sentido, pero haciéndolo de una forma distinta, ¿no? Aproximándonos hacia el mercado de una forma distinta, ¿no? Y esta es
la analogía un poco que quería resaltar, ¿no? Que esta forma de aproximación pues nos hace también obtener pues ciertas empresas que muchas veces pues no están en el radar de mucha gente, ¿no? O sea, se conocen menos, están en otras geografías, y esto, siendo empresas que que están elegidas por criterios, pensamos que tan sólidos como los que puedan tener algunos de nuestros colegas, ¿no? Pero las hemos encontrado de otra forma, ¿vale? Y esta es, creo yo, una de las, si quieres, pues no sé si es llamarlo ventaja competitiva o uno de los factores, ¿no? Pues así independientes o distintos, ¿no? de Adarve Altea, ¿no? Y esto, pues bueno, pues es como todo, ¿no? Es decir, yo también me acuerdo de esto, incluso en uno de los libros de Malcolm Gladwell, me parece, hablaba de que en algún barrio de Nueva York, o a lo mejor era de Baltimore o algo así, pues cuando las ventanas estaban rotas y nadie las reparaba, pues era mucho más fácil que entrara un ocupa o que entraran a robar o que el barrio fuera perdiendo. Y esto es lo que decía también de las formas y del fondo, ¿no? Es decir, la casa es la misma, ¿no? Pero al final la forma pues plantea una distinción, ¿no? Acaba en un resultado distinto. Y es por esto, ¿no? Bueno, que nosotros pensamos que el planteamiento pues también influye, ¿no? Es decir, hay un poco de realimentación entre lo que uno siente y lo que uno expresa, ¿no? O lo que uno dice y lo que uno hace, ¿vale? Es decir, entonces, esta es un poco, ¿no? Lo estoy comentando a modo divulgativo porque probablemente, pues, a lo mejor no sé si tendrá sentido o no, pero a nosotros sí que nos gusta verlo de esta manera, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Lo que estás diciendo yo creo que todos coincidimos, ¿no? Al final ya no solamente quizás es... Yo creo que hay en proyectos que son a muy largo plazo, porque al final yo creo que esto es una cosa o una característica muy diferencial, ¿no? De cómo hicimos el diseño en su momento. El fondo es muy importante, la forma también es muy importante, y yo creo que al final pues todo esto son los rasgos un poco que lo hacen un poco diferente, ¿no? De otras cosas también que puedan haber exactamente igual de buenas o mejores. Esa no entramos en ningún juicio de, por supuesto, hay una grandísima diversidad. Pero vamos, yo creo que sí que es cierto que al menos es holísticamente hablando, digamos que lo hace ser algo muy especial, ¿no? Al menos bajo mi punto de vista. Bueno, de hecho suele ocurrir muchas veces, ¿no? Que la selección de las compañías en los diversos modelos que tienen, digamos, una determinada tipología se comparten, ¿no? Con otros productos, y eso muchas veces, pues, no nosotros también, como personas, a mí como persona a lo mejor que puedo estar, digamos, sesgado, pero me hace también confirmar que está funcionando, ¿no? Porque de alguna manera lo que yo entiendo a lo mejor por una tipología o manera de inversión, cuando, digamos, entra una compañía con la representatividad en aquella tipología que ese modelo, digamos, quiere representar, ¿no? Independientemente de eso, lo que comenta Arturo, yo creo que es algo muy importante, porque bajo que todos los productos de inversión están pues lo suficientemente diversificados, ¿no? por norma, ¿no? Incluso pues el hecho de que podamos tener esa que siempre llamamos opcionalidad a poder invertir en lugares, geografías, capitalizaciones de manera efectiva, rápida, pues yo creo que nos da un valor diferencial, desde luego. Vale, pues si queréis podemos leer algunas preguntas que tenemos también y tiramos un poco también de este hilo, ¿no? Son bastante interesantes. Sí. Camacho nos estuvo preguntando, dice, sabiendo que suelen tener una cartera diversificada por la propia configuración de los modelos, tras las caídas del año y la rotación tan alta que han realizado, la pregunta primera sería, ¿en qué tipo o tipología de empresas están pescando más los filtros ahora? Yo creo que igual aquí, Manuel, tú... Vale. Lo he estado mirando hace un ratillo pues para poder contestar a esta pregunta de Camacho, tan buena siempre, como siempre. Y nada, pues en este último mes, para que os hagáis una idea, pues hemos asesorado la compra de una energética en el norte de Europa, un real estate en Turquía, una empresa de software en Estados Unidos, un fabricante de automóviles en China, una empresa de construcción en Gran Bretaña,
una petrolera en Colombia, una de ingeniería y servicios para la industria petrolera en Canadá, un armador en Singapur y un retailer en Tokio. Yo creo que, con lo cual, ¿dónde estamos pescando? Pues ahí, en todo eso, ¿sabes? Estamos ahí pescando. Sí, yo comentaría que parece la típica respuesta así de perogrullo, ¿no? Pero ¿en qué tipo de empresas? Pues en el mismo tipo de empresas de siempre. Otra cosa es que las empresas, porque presenten resultados, por su evolución, ya saben que hay criterios también relacionados con el precio a veces, pues cambien, ¿verdad? Porque reflejan el ciclo, las expectativas y demás, pero el tipo de empresas son siempre las mismas. Empresas que reúnen unas ciertas características fundamentales y también relacionadas con el precio. Y ya digo que hay bastante persistencia. Yo no sé, bueno, para nosotros él menciona también la rotación, que yo no creo que esté habiendo una excesiva rotación. O sea, yo creo que está habiendo la rotación justa, pero que además es un parámetro que fuera de contexto aunque en la literatura ya sé que se ha hablado mucho de ella y tal, pues para mí no tiene tanto sentido, ¿no? Porque al final lo que tienes que ver, si quieres hacer una comparación basada en los gastos, la haces, ¿vale? Es decir, y lo único que tienes que mirar son los gastos. Te da igual si han venido con rotación o sin rotación. Es decir, a mí me parece legítimo hacer esa comparación. O si quieres pensar en el valor liquidativo, que para quien tenga sentido, pues hombre, a largo plazo es lo único que importa, evidentemente, pero si alguien ve información en el valor liquidativo, pues puede observarla y tomar conclusiones, pero eso da igual si ha habido rotación, si no ha habido rotación, o si lo has ganado, yo qué sé. Otra pregunta típica, con la divisa, o lo has perdido con la divisa. O sea, hay gente que decide cubrirla, hay gente que decide no cubrirla, al final da lo mismo. O sea, lo que importa al final es pues los goles en la red, ¿no? Un poco. Entonces, pues yo le diría eso, ¿no? Que es un poco, pues, como el río de Heráclito, ¿no? O sea, que estamos mirando siempre el mismo río y lo ves y es el mismo río, pero el agua, pues, es distinta, ¿no? Pues a veces remansa en un sitio y tienes la misma agua, a veces no, pero es el mismo río, solo que el agua va pasando. Continuaba también con otra pregunta, decía, ¿se ha conseguido mejorar la calidad, entendida por ratios que todos conocemos de la cartera, sin tener que pagar un múltiplo extra? Pues sí, también lo he estado mirando, ¿no? Si miramos los ratios que hemos publicado en las últimas cartas, ¿vale? La última fue en octubre, ¿no? y la penúltima fue en agosto, comparando un poco los dos ratios. En octubre, el margen bruto, la mediana en el margen bruto está de nuestro agregado, ¿no? Digamos, el ratio agregado que tenemos en la cartera está en un 48%, mientras en agosto estaba en un 42%. Es decir, ahí hay 6 puntos de diferencia mejor, ¿no? En la mediana del margen bruto. El ROIC también es mejor, un 19% frente a un 16%. Y sin embargo, una medida que suele ser del precio, que es el Enterprise Value EBITDA, en octubre era de 5,3, cuando en agosto era de 5,7. Es decir, que también es algo más, según este ratio, más barata. Es decir, que hemos capturado medidas de calidad, como pueden ser margen bruto o ROIC, más y con unos precios pues menores, ¿vale? Entiéndase que es un poco ante la pregunta esta que has hecho, ¿no, Camacho? Que es un poco por los ratios habituales que nos conocéis, ¿no? ¿Vale? Esto no estoy diciendo de que una compañía concreta o no sea barata, no lo sea, ni nada de eso, ¿no? Sí, pero en términos agregados es así, ¿sabes? Y hay que entender que son ratios que se calculan, los calculamos nosotros a partir de información pública, ¿no? Y que bueno, nosotros pues podemos tener nuestras fórmulas o aunque siempre no las hemos inventado, pero que bueno, que es elaboración propia y puede contener algún error o no, pero vamos, creemos que no, pero vamos, que la gente que quiera, pues que se cerciore, ¿no? Toda esa información es pública, la publican las empresas, con lo que se puede consultar a discreción.
Así es. Muy bien, continuaba también, decía, ¿qué porcentaje de la subida creen que capturan si durante las caídas fuertes al perder el momento los modelos les sacan de las compañías? ¿No creen que luego los mismos modelos que les sacaron de las empresas tardan en confirmarles que tienen que volver a entrar? ¿Creen que minoran así la volatilidad del fondo? A ver, yo no sé qué porcentaje capturamos de las subidas, creo que no lo hemos medido nunca y tampoco no lo sé, a lo mejor sí que hay, no sé, es para pensarlo, ¿no? Porque si él lo ha pensado, pues a lo mejor puede tener alguna utilidad, ¿no? Yo la verdad es que ni siquiera me lo había planteado. Tampoco sé, evidentemente, si controla la volatilidad o no, porque es algo que también, como hemos dicho siempre, pues nos da igual. A ver, si pudiéramos evitarla, la evitaríamos, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta una recta que sube en diagonal, ¿no? En diagonal o en vertical, ¿no? Pero vamos, que sin oscilaciones, pero lamentablemente no conocemos la forma de evitarla. Ni tampoco creemos que nadie lo haga. Es decir, la única forma que tienes es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Tu volatilidad personal como aversión al riesgo o aversión o distancia hacia tus objetivos, puedes traducirla en cash, ¿no? En tu asignación de capital personal. Pero ya digo que no. Y bueno, y lo de entrar o no volver a entrar, pues no sé, tampoco tengo una respuesta así que pueda dar, ¿no? Así, no sé qué pensáis vosotros, pero no creo que haya, pues depende todo mucho, ¿no? De lo que hace en el momento, depende de lo que hace el precio, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, hay que tener en cuenta que nuestra forma también de mirar el momento no es una forma así de muy corto plazo, con lo que no estamos tan expuestos al ruido. Entonces, si una empresa se va, por momento, pues, a ver, puede volver, siempre todo puede pasar, ¿no? Pero es más normal que tarde un poco más en volver que vuelva rápidamente, ¿no? Así es. Ante la pregunta esta de si capturamos o no la subida, yo la verdad estoy como tú, Arturo, no lo sé, o sea, no. Pero es verdad que no tengo la sensación de que nos estemos perdiendo la subida, ¿no? Por hablar en esos términos así globales, ¿no? Y bueno, pues también es cierto que como tenemos una diversificación temporal en las entradas y en las salidas, que es una forma de operar que tenemos en el fondo, la cizalla de caídas y subidas repentinas que puede tener el mercado y el ruido que en general dice Arturo, pues bueno, pues no nos está afectando demasiado. Siempre afecta, lógicamente, pero no nos afecta demasiado. Es evidente que el fondo no tiene mucha volatilidad, pero lo cual no indica que sea algo que nosotros nos pongamos como objetivo ni que así, simplemente es una consecuencia de cómo estamos gestionando, asesorándolo y operándolo, ¿no? Pero esto puede haber momentos en los que esto cambie, es decir, que como bien decía Arturo, no es algo que podamos manejar ni ponernoslo como objetivo y de hecho no lo hacemos, ¿no? Marcos, ¿quieres añadir algo más? No, nada más que añadir lo que ha comentado ahora Manuel, pues era un poco en lo que quería incidir, ¿no? Que cualquier persona que lo pueda ver un poco con la perspectiva, ¿no? de ver cómo tiene ese comportamiento, pues pueda observar que la volatilidad a lo mejor pues es bastante menor o se ha comportado de una determinada manera, pues digamos en ese sentido positiva, pero que no es algo buscado, que para nosotros es una consecuencia de cómo se está ejecutando la metodología y evidentemente en algún otro momento pueda ser distinto, pero ahora de momento, bueno, si alguien puede determinar que se pueda ver así, porque realmente es así como se está comportando. Continuamos. Jesús, estructurero, nos comentaba el motivo de tener tantas posiciones con un pequeño tamaño puede estar relacionado con que han sido seleccionadas por algún modelo a la espera del factor momentum para aumentar peso. Yo la verdad es que no creo que tengamos tantas posiciones pequeñas en tantos pequeños valores, ¿no? Es decir, es verdad que hace tiempo sí que lo tuvimos, ¿no? Por algunos planteamientos que hicimos y demás, pero ahora mismo la verdad es que entre que el fondo también es más grande y hay ciertas posiciones que ya son demasiado pequeñas para nosotros, aunque no demasiadas, ¿no? Pero y también que muchas veces, pues cuando entramos en posiciones menos líquidas, pues lo tenemos que hacer más despacio, ¿no? Y a veces
puede pasar pues que se te vayan de precio, que cambien las cosas entre que vas estableciendo la posición y entonces pues se queda ahí. Y ya está, y no pasa nada. Es decir, no las vamos a... Si se ha quedado en una posición pequeña y se fue muy de precio o se ha puesto una como más atractiva para nosotros, pues evidentemente, pues si no se pudo completar la posición que quisimos hacer, porque ya digo que las tenemos que construir un poco incrementalmente, pues nada, entra otra posición y nada más. Y no hay ningún problema, se queda la otra, el fleco que tengamos se queda por ahí y eventualmente pues la gestionamos como podríamos gestionar cualquier otra posición. Y si en un momento dado pues merece la pena añadir, se añade, y si no, pues tendrá la vida que tenga el activo, vamos. Sí, además teniendo en cuenta que a veces pues cuesta más el collar que el perro si se ha quedado en una pequeña posición, es algo que se ha quedado. Si vas a empezar a operar con ella, pues bueno, pues no tiene mayor sentido, ¿no? Vale. Entonces, eso, pero vamos, son casos muy contaditos, ¿no? ¿Sabes? De hecho, a nivel de posiciones globales, no, José, creo que teníamos menos de 70, ¿no? Posiciones en global, ¿no? Sí, se ha reducido bastante el número de posiciones. Perfecto. Pues continuamos también con la siguiente pregunta, que decían: ¿cuál piensan que ha sido el mayor error, si es que lo consideran como tal, desde que comenzamos esta andadura? Esa pregunta es buena, ¿no? Pero vamos, yo le he estado dando vueltas, ¿eh? Pero, a ver, yo no veo errores. O sea, yo lo que veo son, pues sencillamente, mejoras en lo que estamos haciendo. Es decir, y no lo digo por ser políticamente correcto, lo siento así. O sea, hemos ido introduciendo nuevos modelos que nos están funcionando muy bien y quitando otros que hemos visto que no nos estaban dando lo que nosotros esperábamos de ellos, y no hablo solo en términos de rentabilidad, estoy hablando en términos globales, ¿no? De lo que nos están dando, y además pues hemos mejorado bastante a nivel de operativa, ¿no? Estamos haciendo también, como bien había estado explicando Arturo, una diversificación temporal, ¿no? a la hora de entrar y de salir de las posiciones, que creo que eso también ha sido una mejora en el fondo. Pero claro, son sencillamente mejoras, no es que antes fueran errores. O sea, yo no lo he percibido como un error, sencillamente es que lo que sí que estamos es muy encima del vehículo, muy analizándolo de arriba abajo, mirándolo pues para ver si hay puntos donde podemos mejorarlo. Sabéis también todos que tenemos también una serie de modelos en laboratorio. Ahí es donde prácticamente echamos más esfuerzo, ¿no? Porque sabemos que ese es el futuro, ¿no? Del vehículo, ¿no? Y bueno, pues yo lo veo así, ¿eh? Yo no sabría resaltar un error, ¿no? O un error grande, ¿no? O sea, no lo sabría resaltar. A ver, ya aquí lo único es lo que también hemos hablado otras veces, ¿no? Pues durante aquella época de mega volatilidad del COVID, ¿vale? De aquel febrero o marzo de 2020, marzo fue más, ya no me acuerdo. Ahí sí que tuvimos, pues bueno, pues pensamos en que había ciertas formas de operar, porque esto era aprendizaje un poco al asesorar un vehículo de inversión, ¿no? Que era un poco distinto de lo que habíamos hecho a lo mejor nosotros individualmente. Pues sí que pensamos que había ciertas cosas que a lo mejor pues podríamos mejorar, y sí que las hemos estado más o menos introduciendo. Ha habido otros periodos así de volatilidad y parece que no nos han afectado tanto, ¿no? Si ha sido por eso o es todo casualidad, pues la verdad es que es difícil de saber, ¿no? Porque también es cierto que es como muchas crisis, ¿no? O sea, se hacen muchas veces leyes para solucionar lo que ha pasado y no lo que va a pasar, ¿no? Entonces nosotros tampoco es que hayamos establecido ninguna ley, pero sí que pensamos que habría ciertas pequeños retoques, ¿no? En la operación, en lo que es en la entrada y salida de valores, ¿no? Que bueno, que nos llamó la atención cómo sucedieron cuando el tema del COVID, y lo hemos intentado pues digamos amortiguar, ¿no? Hacer algo para un poco, pues no ser a lo mejor a veces tan rápidos y otras veces tan lentos, ¿no? Hubo de las dos cosas, ¿no?
Y bueno, y eso es lo que hemos seguido haciendo y ese quizás sea la mayor, o quizá el mayor aprendizaje, que ya digo que todavía lo tengo como que fue un aprendizaje como al 70%, ¿no? Es decir, no sigo pensando bueno, que no se puede saber a ciencia cierta y creo que todos seguimos siendo conscientes de que hay una razón por la que se diversifica, ¿no? Porque en el corto plazo no sabes nada y otra, pues porque por mucho que los datos te digan esto, o incluso me atrevería a decir que el relato cualitativo o el storytelling de la empresa te diga aquello, es decir, siempre te puedes equivocar. A veces, y no estoy hablando de fraudes ni de nada, pues a veces por factores que estaban ahí y que no los conocías, y a veces por factores sobrevenidos, o sea, que el mundo cambia, ¿vale? Es decir, que siempre hablamos de una empresa que conocimos mucho tiempo, esta de Ferrexpo, ¿no? Que claro, que le montan la guerra en Ucrania y tienen las dos minas allí, y no solo en Ucrania, sino en el este de Ucrania. Entonces, pues sí, pues tendrá mucho valor, pero de momento ni está ni se la espera, ¿no? O sea, es lo que hay y te puede pasar lo mismo. Una inundación, un no sé qué, no sé, hay miles de factores imponderables que tú nunca vas a poder controlar, ¿no? Y un poco, pues ya digo que eso es por lo que está la diversificación. Sí, en este caso yo creo que son las ventajas de seguir un proceso no emocional, ¿no? Por lo que comenta Arturo, ¿no? Puedes tener la convicción sobre algo, pero obviamente la probabilística de lo que puede ocurrir pues lo puede romper, y el hecho de seguir un proceso que está definido te exime, ¿no? digamos, de ese tema emocional. Y por otro lado, pues lo que comentan tanto Manuel como Arturo, pues es así, ¿no? Yo creo que Manuel está haciendo un trabajo de gestión de datos impresionante y Arturo de evaluación de los mismos. Entonces, en ese sentido, pues todo lo que se está haciendo es una mejora de un proceso que ya está definido. Entonces, como tal, como dice Manuel, pues tenemos la visión puesta en mejorarlo y hacerlo cada vez más eficiente, si se puede. Sí, yo ahondaría también en esto que estás diciendo, ¿no? Yo creo que también sí que es quizá también un error, ¿no? Quizá el no poner tanto en valor pues todo esto que se está haciendo, digamos, en el back office, ¿no? Todo el trabajo que tanto Manuel como Arturo y demás van desarrollando también. Nosotros que lo vemos en el día a día, claro, sí que somos muy conscientes de lo que se está haciendo, lo que se está moviendo, y quizás pues no hemos tampoco sido capaces de comunicarlo también adecuadamente, ¿no? Porque yo creo que es cierto que es algo que realmente merece la pena también conocer. Entonces quizás durante los siguientes meses también vamos a tratar un poco de, siempre y cuando pues podamos hacer una comunicación acorde a la norma y demás, pero yo creo que sí que es importante que también que se conozca todas estas cosas a las que están trabajando, que muchas de ellas van a tener un calado, yo creo que bastante importante, ¿no? Y es, bajo mi punto de vista, fundamental que seamos capaces también de transmitirlo y que el partícipe lo pueda ver y lo pueda entender y vamos, al final es importante. Y yo quiero destacar también que es un esfuerzo coral, ¿eh? O sea, esto de que sí que Manuel o Arturo o tal, yo no, o sea, realmente es que no es así. O sea, porque tenemos muchísimas conversaciones, muchísimos workshops y bueno, y luego pues si uno puede ser más hábil programando, pues lo hace él a lo mejor porque es más rápido, pero al final el valor no está en la albañilería. ¿Vale? La albañilería es importante, es lo que hablábamos antes de las formas y el fondo, ¿no? Es decir, tú puedes tener un albañil perfecto, pero como el arquitecto te haya diseñado un churro, pues te va a salir un perfecto churro, ¿no? Entonces, pues en este caso, esto ya digo que es un equipo y hacemos todos mucho pensar, ¿no? Y mucho también hacernos, no sé cómo decirlo en castellano ahora, challenge, ¿no? Es decir, hacernos de abogado del diablo unos contra otros y esto es donde está el valor, ¿no? No hay que olvidar que somos también, en el diseño de los modelos, somos un fondo cualitativo. Luego es verdad que una vez que ya están diseñados, pues lógicamente es la sistemática ya está marcada, ¿vale? Pero ese diseño de los modelos es cualitativo. Ese diseño no se hace, como bien decía Arturo, solo con datos. Se hace con un conocimiento que se tiene y que realmente lo estamos aportando los cuatro, ¿no? Este vehículo
es como vemos todos nosotros también la inversión, ¿no? Así, y lo hemos diseñado así, ¿no? Sí, esto viene muy bien también para enlazar ya, yo creo, con la parte de la última pregunta que hacía Jesús, que decía, se hace muy difícil trabajar mano a mano con Arturo. Dice, ya en serio, me gustaría que nos aportaran un feedback de cómo se sienten a nivel personal con Adarve. Pues bueno, si queréis contesto yo primero. Sí, Yo, a ver, lo tengo clarísimo, somos amigos, los 4. Seguimos siendo tan amigos, o más diría yo, y nos respetamos y nos apreciamos mucho más todavía, si cabe, que desde el principio que nos conocimos. Esto lo dice todo, ¿vale? Entonces, para mí no es nada difícil trabajar ni con Arturo ni con ninguno de vosotros, José y Marcos. Todo lo contrario, es un placer, ¿vale? Y de hecho, pues es habitual que cuando encontramos un hueco tras nuestras jornadas de trabajo y lógicamente el tiempo que le dedicamos a la familia, ese hueco nos lo dedicamos muchas veces. Nosotros nos llamamos, nos contamos ideas, y ese es el hueco, ese es nuestro hobby casi, ¿no? Y es sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, pues nada, de momento para mí está siendo un placer. sí, la verdad es que yo creo que muy en la misma línea de lo que tú dices, Manu. Bueno, trabajar con Arturo, desde luego que no es complicado, más bien yo creo que al revés, porque sí que es verdad que es muy divertido, ¿no? O sea, yo creo que una característica, yo creo que fundamental de los 4 es que tratamos de comportarnos de una manera honesta, pues, entre nosotros, ¿no? Y entonces eso no implica que no puedas, digamos, pues no compartir una opinión o que puedas estar en contra de una manera de hacer las cosas pero lo importante realmente es que tengas la suficiente confianza como para poder hablarlo y decir, oye, mira, yo esto lo veo así. Entonces, y muchas veces, o sea, nosotros yo creo que hay un sello que a mí me parece interesantísimo, ¿no? De lo que también comentas de que hablamos pues prácticamente casi todos los días y de nuestro tiempo libre. Y es que no queremos tener razón, ¿no? O sea, simplemente muchas conversaciones se inician con un punto de vista y cuando la terminas, pues a lo mejor tenías una idea preconcebida y te has movido a otra, pero no hay la parte del ego como tal, esta no se queda desactivada, ¿no? Entonces yo creo que con la segunda parte de la pregunta que decía que cómo se sienten a nivel personal, o sea, yo creo que más satisfecho es muy difícil, ¿no? Porque realmente veo mucho con humildad como desde que empezamos con esto hasta ahora cada vez me he sentido más ignorante, ¿no? Es decir, lejos de haber aprendido más, creo que me he ido dando cuenta más de las grandísimas carencias, ¿no? que yo tenía. Eso te lo hace mucho el trabajar con gente que es mejor que tú en muchas áreas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante el darse cuenta y no verlo como algo negativo, sino como algo de lo que puedes aprender y te pueden mejorar, ¿no? Y entonces yo creo que no se ha circunscrito solamente a lo que ha sido el proyecto de Adarve, ¿no? Sino que yo creo que, al menos hablando a nivel personal, sí que a mí me ha supuesto un crecimiento personal muy, muy, muy importante en muchas áreas, ¿no? O sea, es decir, el hecho de poder trabajar intelectualmente con gente a la que aprecias y a la que quieres, yo creo que es un privilegio tan grande que a veces te sientes muy humilde de haber podido ser elegido, ¿no? Para formar parte de un equipo así, ¿no? Yo creo que para mí se resume en eso, ¿no? En tener un grandísimo aprecio por el resto del equipo que, vamos, yo creo que te hace que sea muy fácil trabajar, ¿no? Cuando tienes la suerte, yo he tenido toda la vida mucha suerte en los equipos con los que he estado, porque siempre ha sido gente pues mejor que yo y grandísimos profesionales y gente a la que aprecias muchísimo, no solamente en Adarve, claro. Yo creo que eso te pone tan fácil el hacer las cosas que no llegas pierdes la perspectiva de estar trabajando, ¿no? Yo creo que empiezas a darte cuenta de que estás haciendo cosas que realmente
tienen un sentido, tienen un porqué y disfrutas haciéndolas, ¿no? Y yo creo que Adarve, jolín, es que está siendo un aprendizaje tan grande y estamos en tan poquito para lo que yo pienso que vamos a llegar a hacer con el tiempo que vamos, es muy difícil estar más agradecido. Pues poco más que añadir, ¿no? De lo que habéis comentado. El aprendizaje que se está teniendo en Adarve a nivel personal, como puede ser, digamos, en el área tanto de la inversión como personal, ¿no? que estamos teniendo, pues a mí me parece que llega, digamos, pues a un límite que creo que yo tenía muchas expectativas en todo esto, pero la verdad es que las está colmando todas, ¿no? Y bueno, y por no repetirme, ¿no? Porque yo creo que lo habéis comentado todo, ¿no? Yo creo que cuando haces algo con ilusión, porque te gusta, el tiempo pues pasan los segundos, pero no pasa en tu cabeza y luego, pues oye, evidentemente, si lo haces con amigos, pues mucho mejor, ¿no? ¿Qué más se puede desear? Y le falta a Arturo responder si es muy difícil Sí, trabajar estaba con él esperando mismo. yo a ver cómo me parece a mí trabajar conmigo mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué voy a decir, no? O sea, trabajar conmigo mismo, pues es verdaderamente algo insoportable, o sea, como él bien intuye. Entonces, pues por eso no trabajo conmigo mismo y trabajo con Manuel y José y Marcos, ¿no? Es decir, si no, pues no lo soportaría y me habría suicidado ya hace tiempo, vamos. Entonces, ahí queda eso. Muy bien, pues nada, yo creo que hemos cubierto un poco lo que queríamos también para este podcast. Sí que ahora vamos a intentar pues mantener un poco también una regularidad en comunicaciones, intentar también dar transparencia también de todas las cosas en las que vamos trabajando, que se puedan contar, lógicamente, y que no incumplamos ninguna normativa, pero siempre desde este punto de vista sí que nos gustaría pues tratar un poco también de continuar pues mostrando, ¿no? Este trabajo, que yo creo que es un trabajo muy interesante y que merece también la pena conocer. No sé si queréis tocar algún tema más que se nos haya quedado pendiente. No, no se me ocurre. No, yo estoy bastante satisfecho de lo que hemos hablado hoy porque pienso que hemos hablado de cosas otra vez, algunas más o menos repetidas y otras nuevas, ¿no? Entonces creo que está bien ahí. Pues nada, dar las gracias a todos los partícipes y las personas que están escuchando, que han dedicado un ratito a meternos en sus quehaceres. Y nada, por nuestra parte, pues muy agradecidos. Nos vemos otra vez pronto en breve. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.